Son estas imágenes de agentes de la patrulla fronteriza a caballo empujando a los inmigrantes al río las que han causado tanta ira. Para algunos, llevan los ecos de los peores capítulos de la historia estadounidense. Un nuevo vídeo que capta la difícil situación de los migrantes haitianos que entran en Estados Unidos se ha hecho viral, mostrando la disparatada realidad de la actual crisis en la frontera entre Estados Unidos y México. Un poco de contexto. La crisis de los migrantes haitianos es un problema acuciante desde hace años, con miles de haitianos que huyen de su país en busca de seguridad y una vida mejor. Sin embargo, su viaje a Estados Unidos se ha topado con numerosos retos y obstáculos, que a menudo se han traducido en malos tratos y discriminación. En busca de una vida mejor. La crisis migratoria haitiana es un problema de larga data, con miles de haitianos que huyen de su país debido a la inestabilidad política, las dificultades económicas y los desastres naturales. Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, se ha enfrentado a numerosos retos, como un devastador terremoto en 2010 y disturbios políticos en los últimos años. Estas circunstancias han obligado a muchos haitianos a buscar refugio y oportunidades en otros lugares, siendo Estados Unidos un destino común. Sin embargo, el viaje a Estados Unidos no es nada fácil. Los migrantes haitianos suelen embarcarse en viajes traicioneros y difíciles, enfrentándose a condiciones peligrosas y abusos contra los derechos humanos por el camino. Muchos emprenden largos y arduos viajes a través de Centroamérica y Sudamérica, enfrentándose a la explotación, la violencia y la discriminación. La situación en la frontera entre Estados Unidos y México ha sido especialmente difícil para los migrantes haitianos. En los últimos años, hemos asistido a un aumento del número de haitianos que solicitan asilo en Estados Unidos. Estas personas suelen llegar a la frontera con recursos limitados y se enfrentan a importantes obstáculos para acceder a vías legales de protección. Los campamentos fronterizos improvisados, como el situado cerca del puente internacional Acuña del Río, en Texas, se han convertido en hogares temporales para miles de migrantes haitianos. Estos campamentos, caracterizados por el hacinamiento y las condiciones insalubres, han suscitado preocupación por el bienestar y la seguridad de quienes buscan refugio. El vídeo viral que ha captado la atención del mundo ofrece una visión de la dura realidad a la que se enfrentan los migrantes haitianos en la frontera entre Estados Unidos y México. Las imágenes, grabadas en 2021, muestran a agentes de la patrulla fronteriza a caballo persiguiendo, agarrando e incluso azotando a solicitantes de asilo haitianos en Del Río, Texas. Las imágenes son estremecedoras y dolorosas de presenciar, ya que hombres, mujeres e incluso niños son sometidos a tal brutalidad. El incidente de Del Río provocó una condena generalizada, con personas de todo el mundo expresando su indignación y exigiendo justicia para los migrantes haitianos. El propio presidente Biden condenó el horrible trato dispensado a los migrantes haitianos y prometió una rápida investigación del asunto. La secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Mayorkas, anunció la suspensión de las patrullas fronterizas a caballo mientras se realizaba la investigación. Lo que presenciamos nos hace retroceder cientos de años. Lo que presenciamos fue peor que lo que presenciamos en la esclavitud. Vaqueros con sus riendas azotando de nuevo a negros haitianos en el agua. Sin embargo, la investigación del incidente ha suscitado polémica. Mientras que las pruebas de vídeo muestran claramente el maltrato a los inmigrantes haitianos, la investigación concluyó que no se produjeron los azotes. Esta discrepancia ha suscitado dudas sobre la transparencia y la responsabilidad del proceso de investigación. En respuesta a los malos tratos y la discriminación que sufren los migrantes haitianos, la Haitian Bridge Alliance, junto con otros grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes, presentó en 2021 una demanda en nombre de 11 solicitantes de asilo haitianos que sufrieron malos tratos a manos de agentes fronterizos estadounidenses. La demanda acusa al gobierno de Biden de discriminación racial y violación de derechos, y busca justicia y rendición de cuentas por los malos tratos sufridos por estas personas. Uno de los demandantes en la demanda es Mir Joseph, cuya fotografía siendo azotado por un agente de la patrulla fronteriza a caballo se convirtió en un símbolo del trato inhumano al que se enfrentan los migrantes haitianos. Mir Joseph, junto con su familia, fue objeto de agresiones físicas cuando el agente de la patrulla fronteriza utilizó riendas partidas para azotarle, le agarró del cuello y le agarró por el cuello de la camisa. La demanda pretende que la administración rinda cuentas por los abusos sufridos por Mir Joseph y los demás demandantes. Busca un acceso justo al asilo y a la protección para los migrantes haitianos, poniendo de relieve la urgente necesidad de un cambio sistemático en el sistema de inmigración estadounidense.
En una reciente vista judicial en Washington, D.C., la Haitian Bridge Alliance y los demandantes presentaron su caso, arrojando luz sobre la realidad de los malos tratos captados en el vídeo viral. El gobierno estadounidense, sin embargo, solicitó la desestimación del caso, cuestionando la base de la demanda. La presencia de los demandantes en la sala fue crucial para humanizar el asunto y recordar a todo el mundo que se trata de personas reales que han soportado penurias inimaginables. Mir Joseph y otros 3 demandantes estuvieron presentes, compartiendo sus historias y poniendo rostro a la lucha constante contra el racismo contra los negros en el sistema de inmigración. La lucha por la justicia y la rendición de cuentas va más allá de la sala del tribunal. Representa a los 15.000 migrantes haitianos y otras personas que se encontraban bajo el puente en los campamentos improvisados, soportando un trato inhumano, abusos y violencia. La demanda sirve de voz a quienes han sido silenciados y pretende garantizar que sus experiencias no caigan en el olvido. Tampoco se puede subestimar la importancia de la dimisión del embajador Daniel Foote, enviado especial de Estados Unidos a Haití. El embajador Foote dimitió en protesta por la deportación masiva de solicitantes de asilo haitianos por parte de la administración Biden, calificándola de inhumana y contraproducente. Su dimisión constituye una poderosa declaración contra el maltrato a los refugiados haitianos. Mientras prosigue la demanda contra el gobierno de Biden, la Haitian Bridge Alliance y otros grupos de defensa están presionando para que se asuman responsabilidades y se produzcan cambios sistemáticos en el sistema de inmigración estadounidense. Exigen un acceso justo al asilo y protección para los migrantes haitianos que se han enfrentado a la injusticia y la violencia en la frontera entre Estados Unidos y México. El maltrato a los migrantes haitianos ha provocado reacciones en contra de la gestión del presidente Biden de la crisis humanitaria en la frontera. Los informes sugieren que la Casa Blanca está considerando una acción ejecutiva para denegar el derecho a solicitar asilo a los migrantes que entren por puertos de entrada no oficiales. Este enfoque, que recuerda a las políticas aplicadas por la administración Trump, ha sido criticado por su falta de dignidad y humanidad. La congresista Pramila Jayapal y otros han pedido un enfoque diferente, instando a la administración a liderar con dignidad y humanidad. Sostienen que las políticas crueles basadas únicamente en la aplicación de la ley se han probado durante décadas y han demostrado ser ineficaces. La atención debe centrarse en defender los derechos humanos y proporcionar un refugio seguro a quienes buscan asilo y protección. La lucha por la justicia y la rendición de cuentas continúa mientras la Haitian Bridge Alliance y otros grupos de defensa trabajan incansablemente para garantizar que se da prioridad a los derechos y el bienestar de los migrantes haitianos. Pretenden crear un sistema de inmigración justo y equitativo que defienda la dignidad humana y la compasión. Como ya saben, el presidente Biden se ha enfrentado a crecientes críticas por su gestión de la crisis migratoria haitiana. Tras los informes sobre el maltrato de migrantes haitianos en la frontera entre Estados Unidos y México, la Casa Blanca ha sido objeto de escrutinio por su respuesta a la crisis humanitaria. En respuesta a la situación, se ha debatido en el seno de la Casa Blanca la posibilidad de aplicar medidas ejecutivas para denegar el derecho a solicitar asilo a los migrantes que entren por puertos de entrada no oficiales. Este enfoque, que recuerda a las políticas aplicadas por la administración Trump, ha recibido críticas de diversos sectores. La presidenta del caucus progresista del Congreso, Pramila Jayapal, se ha manifestado en contra de estas políticas, afirmando que las medidas crueles, basadas únicamente en la aplicación de la ley, se han probado durante décadas y han demostrado ser ineficaces. Hace hincapié en la necesidad de actuar con dignidad y humanidad, dando prioridad a los derechos y el bienestar de los inmigrantes. La reacción contra la gestión de la crisis por parte del presidente Biden va más allá del Congreso. Grupos de defensa de los derechos humanos, organizaciones de derechos humanos y ciudadanos preocupados han expresado su preocupación y han pedido un enfoque más compasivo. Sostienen que el maltrato a los inmigrantes haitianos va en contra de los valores e ideales que el presidente Biden prometió defender. La dimisión del embajador Daniel Foote, enviado especial de Estados Unidos a Haití, pone aún más de manifiesto el descontento existente en el seno de la administración por la gestión de la crisis. La decisión del embajador Foote de dimitir en protesta por la deportación masiva de solicitantes de asilo haitianos envía un poderoso mensaje sobre la naturaleza inhumana y contraproducente de estas acciones. Se están realizando esfuerzos para abordar la crisis humanitaria y rectificar el maltrato a los migrantes haitianos. La Haitian Bridge Alliance y otros grupos de defensa
siguen luchando por la justicia y la rendición de cuentas a través de la demanda en curso contra el gobierno de Biden. Buscan un acceso justo al asilo y protección para quienes se han enfrentado a la injusticia y la violencia. La vista judicial, celebrada en Washington, D.C., fue un paso importante en la batalla legal, ya que los demandantes y sus historias humanizaron el asunto y recordaron a todos las personas reales que hay detrás de las estadísticas. La presencia de Mir Joseph y de los demás demandantes en la sala fue un poderoso recordatorio de la urgencia e importancia de su lucha. Aunque la demanda busca justicia para los 11 demandantes, representa a los miles de migrantes haitianos que han sufrido un maltrato y una discriminación similares. Es un llamamiento para que se produzca un cambio sistemático en el sistema de inmigración estadounidense que garantice la existencia de procesos justos y equitativos para proteger los derechos y el bienestar de todos los migrantes. Crisis de los migrantes haitianos. Así que los haitianos desembarcan en Los Cayos de Florida. Su próxima parada bien podría ser Martha's Vineyard. Septiembre de 2022 quedará grabado para siempre en la memoria de los residentes de Martha's Vineyard. Fue una época de caos inesperado, ya que la isla se encontró en el centro de una crisis migratoria orquestada nada menos que por el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Los acontecimientos que se desarrollaron durante esos pocos días fueron poco menos que asombrosos. 50 migrantes, cansados y desesperados, llegaron sin previo aviso a las costas de Martha's Vineyard. El gobernador DeSantis los envió como una audaz declaración sobre la política de inmigración, pero lo que parecía una maniobra política se convirtió rápidamente en una pesadilla logística para la comunidad isleña. El reverendo Chip C. Dale, de la Iglesia Episcopal de San Andrés, recuerda vívidamente la locura que sobrevino. Fue una casa de locos durante casi 3 días, recuerda. La iglesia, que no estaba preparada para semejante afluencia, se apresuró a dar cobijo y apoyo a los inesperados visitantes. Las salas de reuniones se transformaron en improvisados dormitorios, y los voluntarios trabajaron sin descanso para garantizar que todos tuvieran suficiente comida y artículos de primera necesidad. La isla, conocida por sus pintorescos paisajes y sus acomodados residentes, se vio abocada a una realidad que nunca antes había experimentado. El contraste entre el lujoso estilo de vida y la difícil situación de los emigrantes era duro e inquietante. Martha's Vineyard, un paraíso para los ricos, se enfrentaba ahora a la dura realidad del mundo más allá de sus costas. Al difundirse la noticia, el estado de Massachusetts intervino para ayudar. Reconociendo la presión sobre los recursos de la isla, proporcionaron apoyo y recursos adicionales para aliviar la carga. Pero esos pocos días dejaron una marca indeleble en la comunidad, un recordatorio de la fragilidad de su propia existencia privilegiada. Los sucesos de septiembre de 2022 arrojaron luz sobre los retos que surgen cuando las decisiones políticas tienen consecuencias en la vida real. La decisión del gobernador DeSantis de enviar inmigrantes a Martha's Vineyard fue un movimiento calculado, destinado a hacer una declaración sobre la política de inmigración. Pero el impacto en la isla y sus residentes fue de gran alcance e inesperado. La situación también planteó cuestiones sobre la preparación de las comunidades para hacer frente a este tipo de crisis. Martha's Vineyard, con su idílica reputación, estaba mal equipada para gestionar una afluencia de inmigrantes. La iglesia y los centros comunitarios intervinieron en un momento de crisis, pero estaba claro que se necesitaban planes y recursos más completos para hacer frente a este tipo de situaciones en el futuro. Cuando las aguas se calmaron y los inmigrantes se marcharon, Martha's Vineyard volvió a la tranquilidad. Pero los recuerdos de aquellos pocos días perduraron, sirviendo de recordatorio de la interconexión de nuestro mundo y de la responsabilidad que tenemos unos con otros. En la actualidad, el gobernador Ron DeSantis se encuentra de nuevo en el centro de la polémica. Esta vez, su objetivo son los inmigrantes haitianos, a los que amenaza con enviar a Martha's Vineyard. Los ecos de septiembre de 2022 aún resuenan en la isla, y la perspectiva de que la historia se repita ha desatado indignación y preocupación. En una reciente aparición en The Dana Show, el gobernador DeSantis dejó claras sus intenciones. Si los haitianos desembarcan en Los Cayos de Florida, su próxima parada puede ser Martha's Vineyard, declaró. La declaración causó conmoción en el panorama político, provocando rápidas críticas de funcionarios electos y líderes comunitarios por igual. La representante de Massachusetts, Ayanna Pressley, no tardó en responder, emitiendo un comunicado en el que condenaba la amenaza de DeSantis. Las familias que huyen de la violencia indescriptible en Haití y otros países merecen ser tratadas con compasión, no ser utilizadas como peones en los crueles juegos políticos de los republicanos, escribió.
Sus palabras se hicieron eco de los sentimientos de muchos que vieron las acciones de DeSantis como despiadadas y calculadas. La comunidad local de Martha's Vineyard compartía sentimientos similares. Los residentes a tiempo completo, que habían sido testigos del caos de septiembre de 2022, vieron a través de la postura política. «A mí me parece política», comentó un residente. «Hay mucha gente que está recibiendo muchos más inmigrantes que nosotros». El escepticismo era palpable mientras los isleños cuestionaban las verdaderas motivaciones detrás de las amenazas de DeSantis. Pero en medio de las críticas, hubo quienes reconocieron el papel potencial que podrían desempeñar si se les llamara. El reverendo Chip Seadale, que había sido testigo directo del caos en 2022, se mantuvo firme en su creencia en el poder de la comunidad. Ya se trate de un huracán o de una oleada de migrantes, todos tenemos que hacer frente a los demás y a lo que acabe ante nosotros, afirmó. Podemos y lo haremos. La respuesta de los cargos electos y de la comunidad local puso de manifiesto la marcada división de perspectivas sobre la inmigración. Mientras unos veían a los migrantes como una carga y una amenaza, otros reconocían su humanidad y la necesidad de compasión. La crisis de los inmigrantes haitianos, con sus raíces en la violencia y los disturbios, exigía un enfoque matizado y empático. Mientras la amenaza se cierne sobre Martha's Vineyard, el mundo observa con la respiración contenida. ¿Cumplirá el gobernador DeSantis sus promesas? Y si lo hace, ¿cuáles serán las consecuencias para los inmigrantes y la comunidad isleña? Estas preguntas flotan en el aire, mientras los isleños se enfrentan a la posible repetición de la historia. La crisis de los migrantes haitianos es un problema complejo que requiere soluciones meditadas y compasivas. Es una historia de desesperación y resistencia, de maniobras políticas y preocupaciones humanitarias. Mientras la comunidad internacional se debate sobre cómo responder, es crucial recordar las vidas que están en juego y la responsabilidad que tenemos de tratar a todas las personas con dignidad y respeto. Los sucesos de Martha's Vineyard son un microcosmos del gran debate sobre la inmigración. Nos recuerdan la necesidad de políticas de inmigración integrales y compasivas que den prioridad a los derechos humanos y a la dignidad. El mundo observa cómo la comunidad isleña se prepara para lo que pueda venir, con la esperanza de que la compasión y la empatía prevalezcan ante la adversidad. Mientras el drama político se desarrolla en Martha's Vineyard, la situación en Haití sigue deteriorándose. La violencia de las bandas y los disturbios se han descontrolado, dejando a civiles inocentes atrapados en un estado de miedo y desesperación. Para el pastor de Boston Beaufort Florissant, la crisis le toca de cerca, ya que tiene conexiones personales con la agitación. Florissant tiene 2 hermanas y unos 10 sobrinos atrapados en Haití. Mientras observa desde lejos, le invade un sentimiento de impotencia y preocupación. Las historias que escucha de sus seres queridos pintan un panorama sombrío de la vida en el país. Los supermercados están desprovistos de alimentos. La gente se está quedando sin productos de primera necesidad y la falta de electricidad y comunicaciones ha agravado aún más la crisis. La población haitiana vive sumida en el pánico y sus vidas penden de un hilo. No se puede exagerar la urgencia de proporcionar ayuda y apoyo a los necesitados. La comunidad internacional debe unirse para hacer frente a la grave situación de Haití. No es solo una cuestión política, es una cuestión de vidas humanas. Mientras el mundo se enfrenta a la crisis migratoria haitiana, es crucial recordar las causas profundas de la agitación. Haití lleva mucho tiempo asolado por la inestabilidad política y las dificultades económicas. La actual ola de violencia, de bandas y disturbios, es un síntoma de problemas sistémicos más profundos que deben abordarse. Las historias que llegan de Haití son un duro recordatorio de la interconexión de nuestro mundo. La crisis no solo afecta al pueblo haitiano, sino también a los países vecinos y a las comunidades de todo el mundo. Es una responsabilidad compartida garantizar que quienes huyen de la violencia y buscan seguridad reciban compasión y apoyo. La respuesta de los cargos electos y de la comunidad internacional es crucial para determinar el desenlace de la crisis. No basta con condenar la violencia. Hay que actuar para proporcionar ayuda tangible. Las organizaciones de ayuda, los gobiernos y los individuos deben unirse para proporcionar recursos, apoyo y un camino hacia la seguridad para los necesitados. Sin embargo, hacer frente a la crisis requiere un enfoque polifacético. Implica proporcionar ayuda humanitaria inmediata a los necesitados, apoyar al gobierno haitiano en el restablecimiento de la estabilidad y abordar las causas profundas de la violencia y los disturbios. También requiere inversiones a largo plazo en educación, sanidad y desarrollo económico para crear oportunidades para que las personas prosperen en su país de origen. No se puede exagerar la urgencia de la situación. Hay vidas en juego, y cuanto más tardemos en actuar,
más graves serán las consecuencias. Es nuestra responsabilidad colectiva garantizar que el pueblo haitiano no caiga en el olvido, que sus voces sean escuchadas y que reciban el apoyo y la ayuda que necesitan para reconstruir sus vidas. Mientras el mundo observa y delibera, la crisis migratoria haitiana sigue su curso. Ha llegado el momento de actuar. Las vidas de innumerables personas dependen de nuestra capacidad para unirnos, dejar a un lado las diferencias políticas y dar prioridad al bienestar y la dignidad de los afectados. Ante esta crisis, debemos recordar nuestra humanidad compartida y la responsabilidad que tenemos los unos por los otros. Actuando de inmediato y proporcionando la ayuda y el apoyo necesarios, podemos marcar la diferencia en las vidas de los afectados por la crisis migratoria haitiana. No obstante, como ya he señalado antes, no es la primera vez que Estados Unidos se enfrenta a una crisis migratoria importante. De hecho, en todas las épocas, la inmigración siempre ha sido un tema espinoso. Crisis migratoria en EE.U. El Senado estudiará un proyecto de ley bipartidista de sentido común, que es la mejor oportunidad que hemos tenido en años de arreglar nuestro maltrecho sistema de inmigración. Desde el estallido de la pandemia, se ha producido un aumento significativo de la migración mundial, con personas de todo el mundo que huyen de la guerra, la inseguridad política, la violencia, la pobreza y los desastres naturales. Muchas de estas personas, especialmente las procedentes de América Latina, han puesto sus ojos en Estados Unidos en busca de seguridad y una vida mejor. Coincidiendo con la presidencia de Joe Biden, la oleada de encuentros en la frontera estadounidense se ha acentuado aún más. El cambio de administración y el cambio percibido en las políticas de inmigración han creado una sensación de urgencia entre los migrantes, lo que ha provocado un aumento significativo del número de personas que intentan cruzar la frontera. Solo en los últimos 3 años, el número de personas que intentan cruzar la frontera sur de Estados Unidos para entrar en el país ha aumentado hasta niveles sin precedentes. Los agentes de la patrulla fronteriza registraron la asombrosa cifra de 302.000 encuentros solo en el mes de diciembre de 2023, lo que supone un nuevo máximo. Para poner esto en perspectiva, el promedio mensual de 2013 a 2019 fue de solo 39.000 encuentros. Este aumento exponencial de los encuentros pone de manifiesto la magnitud de la crisis migratoria en la frontera estadounidense. El aumento de los encuentros no se limita a individuos de un solo país. El colapso de Venezuela, la inestabilidad política en Haití, la violencia en Ecuador, la represión en Nicaragua, la invasión rusa de Ucrania, la represión en China y otros conflictos han alimentado un cambio histórico en los patrones de migración. Aunque México sigue siendo el país de origen más común en los encuentros fronterizos con EU, la proporción de nacionales mexicanos entre el total ha disminuido significativamente en la última década. En 2023, los nacionales mexicanos representaban menos del 30% de los encuentros, en comparación con más del 60% hace una década. Esto indica que las llegadas proceden ahora de una gama más diversa de países. Venezuela, antaño una nación próspera, ha experimentado un colapso devastador, marcado por la agitación económica, la represión política y crisis humanitarias generalizadas. La grave situación de Venezuela ha obligado a muchos de sus ciudadanos a buscar refugio en países vecinos y más allá. Un número significativo de venezolanos ha emprendido el peligroso viaje hacia la frontera estadounidense, impulsados por la esperanza de encontrar seguridad y estabilidad. Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, lleva mucho tiempo luchando contra la inestabilidad política, la pobreza y los desastres naturales. En los últimos años, la situación en Haití ha empeorado, lo que ha provocado un aumento de la migración. El asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 agravó aún más la crisis política, lo que llevó a más haitianos a huir de su país en busca de un futuro mejor. Ecuador, antes considerado un país relativamente estable, ha experimentado un aumento de la violencia y la agitación política. La represión de la disidencia por parte del gobierno y el deterioro de la situación de seguridad han obligado a muchos ecuatorianos a abandonar sus hogares y emprender el peligroso viaje hacia la frontera estadounidense. Además de estos países concretos, diversos conflictos y crisis en todo el mundo han contribuido a diversificar los patrones migratorios. La invasión de Ucrania por Rusia, por ejemplo, ha desplazado a innumerables personas, empujándolas a buscar refugio en países como Estados Unidos. La represión en China también ha provocado un aumento del número de ciudadanos chinos que intentan cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Este cambio en los patrones migratorios tiene importantes implicaciones para el sistema de inmigración estadounidense. Aunque México sigue siendo el país de origen más común de los migrantes que cruzan la frontera estadounidense, los ciudadanos mexicanos representan ahora menos del 30% del total, frente a más del 60% hace una década.
Esta diversificación pone de manifiesto el carácter complejo y polifacético de la crisis migratoria en la frontera estadounidense. Los retos a los que se enfrentan las personas de estos países son inmensos. El viaje a la frontera estadounidense es a menudo peligroso, y los migrantes arriesgan sus vidas para escapar de la violencia, la represión política y las terribles condiciones económicas. Muchos emprenden viajes largos y traicioneros, enfrentándose a peligros como la trata de seres humanos, la explotación y las duras condiciones del propio viaje. La oleada de encuentros en la frontera estadounidense procedentes de países muy diversos subraya la urgente necesidad de políticas integrales de inmigración y de cooperación internacional. Abordar las causas profundas de la migración, como la inestabilidad política, la violencia y la desigualdad económica, es crucial para gestionar eficazmente la crisis. Para ello se requiere un enfoque polifacético, que no solo incluya medidas de seguridad fronteriza, sino también ayuda humanitaria, esfuerzos diplomáticos y soluciones a largo plazo para los problemas subyacentes que impulsan la migración. El viaje que emprenden los migrantes que intentan cruzar la frontera entre Estados Unidos y México está plagado de peligros e incertidumbre. Desesperados por huir de la violencia, la represión política y las terribles condiciones económicas, estas personas se embarcan en un peligroso viaje que a menudo tiene consecuencias trágicas. Tenemos más de 400 millas de muro nuevo. Los padres fueron arrancados, sus hijos fueron arrancados de sus brazos y separados, según el proyecto Migrantes. Desaparecidos, casi 9.000 personas que intentaban llegar a Estados Unidos desde el sur han sido registradas como desaparecidas o muertas en el continente americano en los últimos 10 años. Esta asombrosa cifra pone de manifiesto los riesgos a los que se enfrentan los emigrantes al navegar por rutas traicioneras y encontrarse con diversos retos en el camino. Uno de los obstáculos más notorios es la brecha del Darién, situada en el extremo sur de Centroamérica. Esta región selvática, densa e implacable, se extiende a lo largo de la frontera entre Panamá y Colombia y se ha convertido en un famoso cuello de botella para los migrantes. Estados Unidos se ha asociado con Panamá y Colombia para aplicar medidas que detengan a los migrantes en su camino, lo que ha provocado protestas y preocupación por las violaciones de los derechos humanos. Muchas de las personas que intentan cruzar el paso del Darién no lo consiguen, ya que se enfrentan a dificultades extremas. Se pierden o caen víctimas de las redes delictivas que operan en la zona. Sin embargo, la mayoría de las muertes registradas se producen en el propio paso fronterizo entre México y Estados Unidos. Las duras condiciones y el vasto e inhóspito terreno plantean riesgos significativos para quienes intentan cruzar. En el sur de Arizona, donde las personas a menudo intentan cruzar el desierto abierto, a kilómetros de distancia de cualquier carretera, muchos han perdido la vida trágicamente debido a la deshidratación, la insolación y el agotamiento. Las temperaturas abrasadoras y la falta de acceso a agua y refugio hacen que este viaje sea increíblemente peligroso. El Río Grande, que sirve de frontera natural entre México y Estados Unidos, también representa un peligroso punto de cruce. Cuando los migrantes intentan sortear las rápidas corrientes, ponen en peligro sus vidas. Las muertes se concentran en el traicionero tramo del suroeste de Texas, donde el río se convierte en la línea fronteriza. La desesperada lucha por cruzar el río ha provocado numerosos ahogamientos y trágicas pérdidas de vidas. Más hacia el interior, en los escasos y húmedos matorrales de los alrededores de Falfurrias, Texas, se han registrado cientos de muertes. Esta zona es conocida por sus extensos ranchos y sus lugares remotos, lo que dificulta que los migrantes encuentren ayuda o acceso a los recursos. La combinación de calor extremo, falta de agua y entorno inhóspito ha provocado trágicos desenlaces para muchos de los que intentan atravesar esta región. Estas desgarradoras historias de pérdidas y tragedias ponen de relieve la urgente necesidad de una reforma integral de la inmigración y de mejores estrategias de gestión de las fronteras. El sistema actual pone en grave peligro a los inmigrantes y las consecuencias son devastadoras. Es crucial abordar los factores subyacentes que impulsan a las personas a emprender viajes tan peligrosos y ofrecer alternativas más seguras a quienes buscan refugio. El elevado número de muertes registradas y de personas desaparecidas en la frontera entre Estados Unidos y México es un crudo recordatorio del coste humano de la crisis migratoria. Cada vida perdida representa una historia, una familia y un sueño truncados. Los responsables políticos, las organizaciones humanitarias y los gobiernos deben trabajar juntos para encontrar soluciones que den prioridad a la vida y la dignidad humanas. Sin embargo, una vez que los migrantes llegan a la frontera entre México y Estados Unidos, se enfrentan a un sistema jurídico complejo y a menudo abrumador. Las normas fronterizas son intrincadas
y el proceso de resolución de casos de inmigración y solicitudes de asilo puede llevar años, dejando a muchos migrantes en un estado de incertidumbre y limbo. Una vez detenidas en la frontera, las personas pueden enfrentarse a distintos caminos en función de sus circunstancias. Algunos pueden ser objeto de deportación acelerada, un proceso que pretende expulsar rápidamente a las personas sin concederles la oportunidad de presentar su caso ante un juez. Este proceso acelerado suele aplicarse a personas detenidas poco después de cruzar la frontera o que ya han sido deportadas anteriormente. Sin embargo, otros pueden entrar en un procedimiento formal de deportación y optar a la puesta en libertad temporal en EEU, fijándose una fecha para que comparezcan ante un juez de inmigración. Este proceso permite a las personas presentar su caso, solicitar asilo o buscar otras vías legales para permanecer en el país. La resolución de estos casos de inmigración y solicitudes de asilo puede ser un proceso largo y complejo, con importantes implicaciones para las personas implicadas. Uno de los principales retos a los que se enfrentan los inmigrantes en el sistema legal es la abrumadora acumulación de casos de inmigración. En diciembre de 2023, había la asombrosa cifra de 3,3 millones de casos pendientes, mientras que el número de jueces de inmigración era de tan solo 682. Esto significa que el número medio de casos pendientes es de 1,5 millones. Esto significa que la carga de trabajo media de cada juez supera los 4.500 casos. El mero volumen de casos supera con creces la capacidad del sistema judicial de inmigración, lo que provoca importantes retrasos y prolongados periodos de incertidumbre para los inmigrantes. La acumulación de casos de inmigración no ha dejado de crecer, creando una presión sobre los recursos y exacerbando los retos a los que se enfrentan los inmigrantes. Como el número de encuentros en la frontera estadounidense sigue aumentando, se espera que el retraso se incremente aún más, prolongando los tiempos de espera para las personas que buscan una solución a su situación migratoria. Las consecuencias de este retraso son de gran alcance. Los inmigrantes quedan en un limbo legal, incapaces de planificar su futuro o integrarse plenamente en sus nuevas comunidades. Las familias quedan separadas y las personas no pueden acceder a los derechos y protecciones que les corresponden. Los retrasos también suponen una carga para los jueces de inmigración, que tienen que tramitar un número abrumador de casos, lo que puede comprometer la calidad y la eficacia del proceso legal. Abordar la acumulación de casos de inmigración requiere un planteamiento polifacético. Implica aumentar el número de jueces de inmigración para satisfacer la demanda, agilizar el proceso legal y aplicar políticas que den prioridad a la eficiencia y la equidad. Además, hay que esforzarse por abordar las causas profundas de la migración, como la inestabilidad política, la violencia y la desigualdad económica, para reducir el número de personas que entran en el sistema en primer lugar. La crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México es un problema complejo y polifacético que exige atención y medidas urgentes. Los niveles récord de migración, el aumento de los encuentros y la diversificación de los países de origen han puesto a prueba el sistema de inmigración y han creado una crisis humanitaria cada vez más profunda. Los migrantes se enfrentan a viajes peligrosos, campamentos superpoblados y un sistema judicial atascado. El debate en curso en el Congreso refleja los puntos de vista enfrentados entre quienes pretenden ampliar el sistema de inmigración y quienes abogan por medidas más estrictas. Sin embargo, en medio de los desafíos, es crucial dar prioridad a los derechos humanos, la dignidad y la compasión. Encontrar soluciones sostenibles exige abordar las causas profundas de la migración, aplicar una reforma integral de la inmigración y proporcionar recursos y apoyo adecuados. Trabajando juntos, Estados Unidos puede sortear las complejidades de la crisis migratoria y esforzarse por dar una respuesta más justa y humana en su frontera. Gracias por vernos. Haga clic en los vídeos de su pantalla para ver contenidos similares.